Portia Nightingale siempre pensó que tenía el matrimonio perfecto. Sus 3 años junto a las pasaron volando como un instante, llenos de comprensión mutua y pasión. Se conocieron en un acto benéfico, donde las Nightingale, un joven y ambicioso financiero, no apartaba los ojos de la belleza pelirroja de ojos esmeralda. 3 citas más tarde, él le confesó que nunca había conocido a una mujer así, y 6 meses después le propuso matrimonio con la puesta de sol como telón de fondo en Central Park. Durante los 2 primeros años de vida en común, las llegaba a casa a las 6 de la tarde, abrazaba a su mujer, hundía la cara en su pelo y contaba todos los acontecimientos de la jornada laboral. Portia escuchaba historias sobre fusiones de empresas, estrategias de inversión e intrigas empresariales, aunque entendía poco de finanzas. Ella era artista, trabajaba en una pequeña galería de Manhattan y vivía en un mundo de colores, líneas e imágenes, lejos de los números y los gráficos. Pero en los últimos meses, las cosas habían cambiado. Portia lo notó por primera vez a mediados de primavera, cuando las empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Al principio era solo media hora, luego 1 hora, y ahora llegaba regularmente a casa después de las 9, oliendo a perfume ajeno y excusándose de las cenas de negocios. «Lo siento, cariño, la reunión con el cliente se ha retrasado», dijo Las al entrar en el piso el martes por la noche. Eran casi las 10 y la cena de Portia hacía tiempo que se había enfriado. «No importa», respondió ella tratando de ocultar su decepción. «¿Cómo te ha ido el día?» Las se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y se sirvió un whisky. «Tenso. Estamos preparando un nuevo acuerdo y todo el mundo está nervioso. Pero creo que he encontrado al ayudante perfecto para coordinar el proyecto». «¿En serio?» Portia se acercó a su marido y le pasó el brazo por los hombros. «¿Es una de las becarias?» «No, se llama Vivian Mellow. Viene de Goldman Sachs». Las bebió un sorbo de whisky. «Es increíblemente organizada, rápida y maneja muy bien los modelos financieros». Portia notó cómo la voz de su marido cambiaba al mencionar a la tal Vivian, más suave, casi soñadora. Ella le soltó los hombros y se acercó a la ventana, donde se veía Manhattan de noche. «Me parece estupendo», dijo, intentando que su voz sonara natural. «Debes de apreciar a los empleados así». «Oh, sí», contestó Las, terminándose el whisky de un trago. Ya nos había salvado del desastre la semana pasada al detectar un error en los cálculos de Thompson. Durante los días siguientes, el nombre de Vivian se oyó en su casa cada vez más a menudo. Vivian propuso una nueva estrategia de asignación de activos. Vivian encontró un lugar fabuloso para una cena de empresa. Vivian ayudó a preparar una presentación para inversores, quedándose hasta tarde en la oficina con Las. Cada vez que Las pronunciaba su nombre, Portia sentía una punzada de inquietud, pero se contenía de inmediato. «Es solo admiración profesional», se tranquilizaba mientras miraba la fotografía de su boda en su tocador. En la imagen se miraban con tanto amor que parecía imposible suponer una infidelidad. El jueves, durante la cena, a la que sorprendentemente Las no faltó, se atrevió a preguntar: «¿Cuántos años tiene tu nuevo ayudante?». Intentó que la pregunta sonara lo más informal posible. Las se quedó paralizado con el tenedor a medio camino de la boca. «Vivian, no lo sé exactamente. Unos 27 o 28, creo», se encogió de hombros. «¿Por qué?» «Simple curiosidad», sonrió Portia. «Hablas tanto de ella que tenía curiosidad por saber quién era». «Es una buena especialista», respondió Las, de pronto absorto en el estudio del contenido de su plato. «Hoy en día no abundan». «Por supuesto», asintió Portia, notando que las orejas de su marido estaban ligeramente enrojecidas, señal inequívoca de que estaba nervioso. Ella conocía todas sus peculiaridades, todas las pequeñas señales corporales que él ni siquiera se daba cuenta de que tenía. Un fin de semana, Portia invitó a su mejor amiga Zoya a tomar un café. Zoya, psicóloga de profesión y escéptica por naturaleza, siempre daba consejos directos, sin importarle si eran agradables o no. «¿Así que siempre está hablando de Vivian?», preguntó Zoya, removiendo su café con leche. «¿Y se queda hasta tarde en el trabajo?». «Sí, pero eso no significa necesariamente…», empezó Portia. «Claro que no», interrumpió Zoya. «Pero seamos realistas, es un escenario clásico. Un hombre en la cima de su carrera, una asistente atractiva, horas extras nocturnas». «Las no es así», argumentó Portia, pero su voz no sonó tan segura como le hubiera gustado. «Somos felices juntos. No digo que te esté engañando». Zoya cubrió la mano de su amiga con la suya. «Solo te sugiero que prestes atención y no ignores las señales.
En casa, Portia abrió el portátil y entró en la página de la empresa de su marido, con la esperanza de encontrar fotos de los empleados. Para su decepción, en la sección Equipo, solo había retratos de los altos directivos. El nombre de Vivian Mellow no aparecía. Esa noche, cuando las regresó a casa, otra vez tarde, pasadas las 9, le preguntó despreocupada: «Cariño, ¿no tienes una página corporativa en Instagram? Quería ver las fotos del último evento». Las, que estaba consultando su correo electrónico en el teléfono, se sobresaltó. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó, y había alarma en su voz. «Solo me pregunto qué aspecto tienen tus colegas con los que pasas tanto tiempo», respondió Portia tratando de sonar despreocupada. «No nos gusta publicar fotos», dijo Las, guardándose el teléfono en el bolsillo. «Confidencialidad del cliente y todo eso». Era una respuesta razonable, pero algo en el tono de su marido hizo recelar a Portia. Las siempre había sido un libro abierto para ella, pero últimamente era como si estuviera leyendo páginas en un idioma desconocido. El domingo por la mañana, mientras las dormía, Portia decidió mirar su teléfono. Nunca lo había hecho antes, por considerarlo una invasión de la intimidad, pero la ansiedad la carcomía por dentro. Para su decepción, el teléfono estaba protegido por una contraseña que desconocía. «¿A dónde he llegado?», pensó Portia mientras devolvía con cuidado el teléfono a la mesilla de noche, espiando a mi propio marido. Durante todo el día trató de deshacerse de sus sentimientos de culpa y sospecha, sumergiéndose en el trabajo de su nueva exposición en la galería. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Las y a la misteriosa Vivian. El lunes por la mañana, durante el desayuno, Las anunció: «El viernes tenemos una cena importante. Bradley, Harrison y Thompson y sus esposas, además de un par de posibles inversores». Portia asintió, untando su tostada con mantequilla. «¿Cuántas personas en total?». «12, incluidos nosotros», respondió Las, terminándose el café. «También he invitado a Vivian». Hizo una pausa, observando la reacción de su mujer. «Ha hecho un trabajo tremendo en el proyecto, y los inversores necesitan verla». Portia apretó el cuchillo con más fuerza, pero su rostro mantuvo una expresión tranquila. «Por supuesto que forma parte del equipo», asintió. «¿Pedimos el catering?». «Si no te importa, sería perfecto», sonrió Las con evidente alivio. «No tendremos mucho tiempo para prepararlo». «¿Quiénes son nosotros?», pensó Portia, pero dijo en voz alta: «Yo me encargo de todo». Después de que su marido se marchara, permaneció sentada a la mesa durante largo rato, mirando fijamente su tostada sin comer. No cabía duda de que algo estaba ocurriendo, y tenía que averiguar qué era antes de dejarse llevar por el pánico o sacar conclusiones precipitadas. Portia decidió consultar el calendario familiar que ella y Las tenían en línea. Durante los últimos meses, habían aparecido entradas extrañas: cena con clientes potenciales, reunión de negocios fuera de la ciudad, preparación de presentación con BM. Las iniciales BM eran cada vez más frecuentes. «Vivian Mellow», descifró automáticamente Portia, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Abrió su álbum de fotos en el teléfono. Sus últimas fotos juntos habían sido tomadas hacía 3 meses, cuando fueron a pasar el fin de semana a los Hamptons. En las fotos parecían felices, enamorados, como siempre. Pero ahora, al mirar aquellas instantáneas, Portia vio algo más. Ya entonces había cierto distanciamiento en los ojos de Las, como si una parte de él estuviera en algún lugar lejano. «Estoy dramatizando demasiado», se dijo Portia mientras cerraba el álbum. Las estaba cansada, estresada por el trabajo, tal vez incluso ligeramente deprimida, pero no necesariamente infiel. Decidió dejar a un lado sus sospechas y concentrarse en preparar la cena del viernes. Llamó a la empresa de catering con la que solían trabajar y encargó un menú para 12 personas. Luego, eligió flores para decorar la mesa. Lirios blancos, sus favoritos, aunque Las siempre prefería las rosas para las ocasiones formales. Por la noche, Las volvió a llegar tarde, pero esta vez parecía especialmente emocionado. «¿Va todo bien, cariño?», le preguntó Portia al verlo pasearse nervioso por el salón. «Sí, estoy estresado por el proyecto», respondió él, evitando mirarla. «¿Has reservado el catering?». «Está todo listo», dijo ella. «Vino blanco, marisco, como a ti te gusta». «Estupendo». Se acercó y le besó la mejilla rápidamente, casi con formalidad. «Esta cena es muy importante para mí, para nosotros». «Para nosotros».
Aquellas palabras sonaban bien, pero Portia sentía de algún modo que con Omnalmas, Las no se refería a su familia. El martes y el miércoles transcurrieron al ritmo habitual. Portia trabajaba en la galería, preparando una nueva exposición de arte contemporáneo, mientras Las pasaba los días y las tardes en la oficina, llegando a casa cada vez más tarde. Cuando ella le preguntaba por el trabajo, él respondía con una sola palabra y rápidamente desviaba la conversación hacia otros temas. El miércoles por la noche, mientras estaban tumbados en la cama, Las con su portátil consultando los últimos correos electrónicos, y Portia con un libro que no conseguía concentrarse en leer, decidió darle otra oportunidad. «Háblame de tu proyecto», le preguntó, dejando el libro a un lado. «Me interesa saber en qué estás trabajando tan duro». Las se apartó de la pantalla y la miró sorprendido. «¿De verdad quieres saberlo? Sueles dormirte cuando empiezo a hablar de finanzas». «Es importante para ti, así que es importante para mí», replicó Portia. «Además, quiero saber de qué hablar con tus colegas en la cena». La cerró el portátil y se volvió hacia ella. «Estamos trabajando en una fusión entre dos empresas tecnológicas. Si sale bien, será el mayor negocio de mi carrera». «Suena impresionante», Portia se acercó. «¿Y cuál es tu papel en esto?» «Estoy coordinando el proceso de valoración de activos y estructurando la parte financiera del acuerdo», explicó Las. «Es complicado porque ambas empresas tienen balances no estándar y muchos activos intangibles». «¿Y Vivian?», preguntó Portia. «¿Qué hace ella en el proyecto?». Las se quedó inmóvil un momento y respondió demasiado deprisa. «Ayuda con los análisis y la documentación. Tiene un gran ojo para los detalles. Debéis de pasar mucho tiempo juntas trabajando en el proyecto», dijo Portia. «Toda la oficina trabaja horas extras», respondió Las con evasivas. «Así son los grandes negocios». Volvió a abrir el portátil, dando a entender claramente que la conversación había terminado. Portia volvió a su libro, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Algo en la reacción de su marido ante la mención de Vivian le pareció mal, nervioso. O solo buscaba la confirmación de sus sospechas. El jueves trajo nuevos motivos de preocupación. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Portia descubrió un largo pelo castaño en la chaqueta de Las. Su propio pelo era rojo fuego, así que no podía haber ningún error. Se lo quitó con cuidado y lo metió en el sobre, sin saber por qué. Parecía un gesto tonto, casi melodramático, pero algo la obligaba a conservar aquella prueba. A la hora de comer, llamó a Las para confirmar los detalles de la cena del viernes por la noche, pero su teléfono estaba apagado, algo inusual en un hombre que siempre estaba al teléfono. Él volvió a llamar una hora más tarde, disculpándose y explicando que estaba en una reunión importante que requería que su teléfono estuviera apagado. Portia le habría creído si no hubiera oído de fondo la risa de una mujer, demasiado cerca del teléfono para un entorno de trabajo normal. Por la noche, Las envió un mensaje diciendo que se quedaría hasta tarde, que tenía que preparar unos documentos para la presentación de mañana. Portia respondió con un rápido «Vale», y de repente decidió comprobar su ubicación con la aplicación de rastreo de teléfonos que habían instalado el año pasado, después de que Las perdiera su iPhone en un taxi. Para su sorpresa, Las no estaba en la oficina, sino en un restaurante al otro lado de la ciudad, un pequeño local italiano que nunca había mencionado. Portia siguió el punto en el mapa durante casi una hora, sintiéndose como una espía de su propia vida. Entonces la ubicación cambió a la dirección del Hotel Plaza. ¿Una reunión de negocios en el hotel a las 9 de la noche? Pensó Portia, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. Intentó encontrar una explicación racional. Tal vez había inversores alojados allí. Tal vez las salas de conferencias de las oficinas estaban ocupadas. Tal vez, pero cuanto más pensaba, menos excusas encontraba para el extraño comportamiento de su marido. Todo indicaba que Las llevaba una doble vida, y Vivian Mellow formaba parte de ella. Portia estaba despierta cuando Las llegó a casa pasadas las 11. Se dirigió en silencio al cuarto de baño, se duchó y luego se acostó, pensando que ella ya estaba dormida. Portia fingió estar dormida, pero por el rabillo del ojo vio que él miraba su teléfono y sonreía levemente antes de enviar un mensaje rápido. El viernes, el día de la cena, llegó demasiado rápido. Por la mañana, Portia se despertó con dolor de cabeza tras una noche en vela. Las, en cambio, parecía fresca y enérgica, como si se hubiera quitado de encima el peso de las últimas semanas.
Hoy es el gran día, dijo, anudándose la corbata. Los inversores están casi listos para firmar el contrato. Solo tenemos que convencerles de que nuestro equipo es fiable. Estoy segura de que podrás hacerlo, dijo Portia. Siempre se te ha dado bien convencer a la gente. Una nota de amargura se deslizó en su voz, pero Las no pareció darse cuenta. Gracias por tu apoyo, le besó la frente. Intentaré volver pronto para ayudar con los preparativos. No te preocupes, lo organizaré todo. Portia sonrió tensa. Ve a conquistar el mundo de las finanzas. Cuando la puerta se cerró tras Las, Portia permaneció largo rato junto a la ventanilla, viéndole subir al taxi. Una parte de ella quería seguirlo, ver por sí misma qué ocurría en su despacho, quién era Vivian Mello y cuál era su relación con su marido. Pero otra parte de ella temía descubrir la verdad y prefería aferrarse a los restos de la ilusión. El día transcurrió en un frenesí de actividad. Portia recibió las flores, consultó el menú con la empresa de catering y preparó el comedor para 12 invitados. El trabajo la ayudó a mantener la mente alejada de sus crecientes sospechas y de su inminente encuentro con la mujer cuyo nombre se había vuelto demasiado común en su casa. Todo estaba listo para los invitados, y Portia esperaba que la velada disipara sus dudas o confirmara sus peores temores. En cualquier caso, la incertidumbre era lo peor. La mañana del viernes fue inesperadamente soleada para finales de otoño. Portia se despertó antes de lo habitual, extrañamente inquieta. Esta noche había una cena importante e iba a reunirse con la misteriosa Vivian Mello, cuyo nombre había aparecido con demasiada frecuencia en los últimos meses. La seguía dormido y Portia lo observó durante unos minutos. En el sueño, su rostro le parecía tan familiar y conocido, casi infantil. Era difícil creer que aquel hombre, con el que había compartido cama durante 3 años, pudiera llevar una doble vida, ocultándole algo. Se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina a preparar el desayuno. Cuando Las se despertó, había café recién hecho, huevos revueltos y tostadas con aguacate, su desayuno favorito, sobre la mesa. «Buenos días», le dio un beso en la mejilla mientras se dirigía a la mesa. «Qué temprano te has levantado. ¿No has podido dormir?» «Quería prepararlo todo para esta noche», respondió Portia. «Hoy hay mucho que hacer». Las parecía un poco tenso, pero intentó ocultarlo tras su habitual alegría matutina. Tragó rápidamente su desayuno y miró el reloj. «Tengo que irme», dijo terminándose el café. «Hay una reunión importante con los inversores a las 9. Depende de si firmamos el contrato esta noche». «Buena suerte», sonrió Portia, intentando parecer despreocupada. «Cruzaré los dedos por ti». «Gracias, cariño». Las se inclinó hacia ella y la besó, esta vez en los labios, pero el beso fue apresurado, casi formal. «Volveré pronto para ayudar con los últimos preparativos, te lo prometo». Cuando la puerta se cerró tras él, Portia suspiró. Algo en su comportamiento parecía poco natural, como si estuviera interpretando el papel de un marido atento, pero sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. ¿O simplemente buscaba confirmación de sus sospechas donde no la había? Después del desayuno, esbozó su lista de tareas para el día. Tenía que comprobar las entregas de flores, reunirse con el servicio de catering y preparar la casa para los invitados. Pero sobre todo, Portia decidió hacer algo que llevaba tiempo posponiendo, una visita sin previo aviso al despacho de su marido. La decisión surgió espontáneamente. Pensó que podría llevarle a Las su comida favorita de un restaurante italiano cercano a su casa. Una sorpresa inocente que no levantaría sospechas. Y al mismo tiempo, ver por sí misma a la enigmática Vivian y cómo Las se relacionaba con ella en un entorno de trabajo. Portia había preparado cuidadosamente la visita. Llevaba un elegante vestido de color burdeos que Las había calificado en una ocasión de despampanante, el pelo suelto y el maquillaje aplicado con un toque sutil pero impecable. Mirando su reflejo en el espejo, pensó, si Vivian realmente significa algo para él, que vea que no es la única mujer guapa de su vida. De camino al restaurante, Portia llamó a la floristería y al servicio de catering, confirmando los detalles de la velada. Todo estaba listo y nada indicaba posibles problemas. Entonces pidió a la su pasta marinera favorita, tallarines con setas para él, por si la invitaba a quedarse a cenar, y tiramisú de postre. Con la bolsa desprendiendo aromas que hacían la boca agua, Portia cogió un taxi a Manhattan, donde se encontraba Nightingale Partners. Durante todo el trayecto, ensayó una sonrisa despreocupada
y pensó las frases que diría cuando conociera a Vivian. Así que esa eres tú, Vivian. Las me ha hablado mucho de ti. O más discretamente. Encantada de conocerte por fin. He oído que eres indispensable para este proyecto. El edificio donde se encontraba la oficina de su marido era un típico rascacielos de cristal del distrito financiero de la ciudad. Portia atravesó el vestíbulo, saludando con la cabeza al guardia de seguridad que la reconoció y la dejó pasar sin preguntar. En el ascensor, se arregló el pelo y respiró hondo, preparándose para la inesperada visita. La oficina de Nightingale Partners ocupaba toda la planta 23. Al salir del ascensor, Portia se encontró en una amplia zona de recepción con el logotipo de la empresa en la pared y un mostrador de recepcionista, detrás del cual se sentaba una mujer joven a la que Portia había visto antes en actos corporativos. «Señora Nightingale», exclamó la recepcionista claramente sorprendida. «Hoy no la esperábamos». «Es una sorpresa», explicó Portia con una sonrisa, cogiendo la bolsa de comida. «He pensado invitar a mi marido a comer en su restaurante favorito. ¿Se apunta?» La secretaria parecía un poco avergonzada. «En realidad, el señor Nightingale está reunido en este momento», vaciló ella. «En la sala de conferencias B, pero deberían terminar pronto». «Está bien, puedo esperar en su despacho», se ofreció Portia. «No quiero interferir en una negociación importante». «Por supuesto», pareció alegrarse la secretaria. «Pase, por favor. ¿Quiere que le avise de su llegada?» «No, que sea una sorpresa». Portia le guiñó un ojo. «No me delate». La secretaria asintió y Portia se dirigió por el familiar pasillo al despacho de su marido. La oficina de la empresa tenía un diseño moderno con espacios abiertos y mamparas de cristal, pero los directivos, incluido Las, tenían despachos separados. Por el camino, notó algunas miradas curiosas de empleados que la conocían de varios eventos corporativos. El despacho de Las era una habitación espaciosa con una ventana panorámica que daba a la ciudad. Portia dejó la bolsa de comida sobre el escritorio y miró a su alrededor. Los diplomas y certificados de su marido colgaban de la pared, y la foto de su boda, enmarcada en plata, estaba sobre el escritorio. Eso la tranquilizó un poco. Al menos Las no ocultaba su matrimonio a sus colegas. Portia se sentó en la silla de visitas y esperó. Cogió el último número de la revista económica del escritorio, pero no pudo concentrarse en la lectura. El tiempo transcurría angustiosamente lento. De repente, oyó voces en el pasillo. Una pertenecía a Las, la otra era de mujer, melodiosa y ligeramente agitada. Se acercaban al estudio y Portia se tensó, preparándose para el encuentro. Pero entonces las voces se detuvieron en algún lugar cercano y comenzaron a llegarle fragmentos de conversación. «¿Estás segura?», era la voz de Las, en la que Portia captó una nota de excitación. «Absolutamente», respondió la voz de la mujer. «La prueba mostró 2 rayas e hice un análisis de sangre para confirmarlo. El parto está previsto para dentro de 3 semanas». Portia se quedó helada, sintiendo que la sangre se le escapaba de la cara. Se levantó y se acercó de puntillas a la puerta, dejándola abierta apenas unos centímetros. A través de la estrecha rendija, pudo ver parte del pasillo donde se encontraban Las y la mujer que debía de ser Vivian Mellow. Vivian no se parecía en nada a lo que Portia había imaginado. No tenía aspecto de fotomodelo llamativa, sino más bien una belleza natural con el pelo castaño recogido en un prolijo moño y cálidos ojos marrones. Iba vestida con un estricto traje de negocios, y solo unos pendientes de perlas añadían feminidad a su imagen. Es increíble». La voz de Las temblaba de emoción. «¿Pero qué decimos?» «Sé que es complicado», lo interrumpió Vivian, poniéndole la mano en el antebrazo en un gesto que parecía demasiado íntimo para una relación de trabajo. «Pero no puedo ocultarlo más. Tenemos que decírselo». «Por supuesto», asintió Las, pasándose una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «No estoy seguro de que la cena de esta noche sea el momento adecuado. Habrá más gente, clientes». «Las», la voz de Vivian sonaba impaciente. «No podemos aplazarlo. Pronto empezaré a mostrarme y se correrá la voz por la oficina. Es mejor que Portia se entere por nosotras que por otra persona». Al oír su nombre, Portia sintió un nudo en el estómago. Así que realmente planeaban contarle el embarazo de Vivian esta noche durante la cena, delante de todos los invitados. Humillación pura y dura. «Tienes razón», dijo Las tras una pausa. «Me preocupa su reacción. Podría montar una escena».
Ya es mayorcita, replicó Vivian. Y no es el fin del mundo. Muchas parejas pasan por eso. Muchas parejas, pensó Portia con amargura. ¿Así que ahora los tres somos pareja? Lo sé, suspiró Las. Lo ideal sería hablar con ella a solas antes de anunciárselo a todo el mundo. No podemos permitirnos ese lujo, dijo Vivian. Los inversores vuelan mañana y si queremos cerrar el trato... Los negocios primero, ¿eh? Había un toque de ironía en la voz de Las. De acuerdo, hagámoslo esta noche. Haré un brindis después del plato principal, cuando todos estén relajados por el vino. Anunciaré el trato y luego... de ti. Sobre nosotros, le corrigió Vivian con suavidad, y Portia la vio apretar la mano de Las por un momento. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Las asintió y de repente atrajo a Vivian hacia sí, rodeándola con los brazos. Permanecieron así unos segundos, dos personas unidas por un secreto que planeaban revelar esta noche. Después, Vivian se separó. Tengo que terminar mi presentación. ¿Nos vemos en la cena? Sí, respondió Las. Llegaré pronto a casa para ayudar a Portia con los preparativos. Al menos puedo hacer eso. Portia se apartó de la puerta, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Volvió a la silla y se dejó caer literalmente en ella, intentando comprender lo que había oído. Vivian estaba embarazada de Las, y planeaban anunciarlo esta noche, en una cena de negocios, delante de todos los colegas y asociados. No supo cuánto tiempo permaneció sentada, aturdida por la conmoción y el dolor. Su mente se tambaleaba con fragmentos de conversaciones escuchadas. 2 rayas. 3 semanas. Tenemos que decírselo. Cada palabra era como una puñalada. Portia se dio cuenta de que no podía quedarse en el estudio. Las podía volver en cualquier momento. Y encontrarse con él ahora, cuando la herida estaba tan fresca, le parecía insoportable. Se levantó, cogió la bolsa de comida y salió silenciosamente del despacho, esperando que nadie se diera cuenta de su marcha. Pero en la recepción la detuvo la voz de la secretaria. Señora Nightingale, ¿se marcha ya? El señor Nightingale saldrá enseguida. Portia se dio la vuelta, sonriendo, aunque sentía que estaba a punto de llorar. Sí, me han llamado urgentemente a la galería. Hay un problema con la nueva exposición, mintió. ¿Puede decirle a Las que he venido? Y toma, le tendió una bolsa de comida. Esto es para él. La secretaria cogió la bolsa y miró a Portia con curiosidad. ¿Va todo bien? Pareces un poco alterada. Es el estrés del trabajo. Portia hizo un gesto con la mano. No es nada grave. Gracias por tu ayuda. Se dirigió rápidamente al ascensor, sintiendo que estaba a punto de perder los estribos. Hasta que no estuvo fuera, Portia no dejó escapar las lágrimas. Caminó por la acera, sin ver a dónde iba, hasta que llegó a un pequeño parque, donde se sentó en un banco y rompió a llorar. La gente pasaba. Algunos la miraban preocupados, pero nadie se detenía. En Nueva York, una mujer llorando en el banco de un parque no era algo inusual. Portia no supo cuánto tiempo pasó así, llorando su dolor y su humillación. Finalmente, sus lágrimas se secaron y sacó unos pañuelos del bolso para limpiarse. Miró el reloj y se sorprendió. Eran casi las 3 de la tarde. Pronto empezarían a llegar los vendedores para preparar la cena. Su primer impulso fue cancelarlo todo. Llamar al servicio de catering, rechazar las flores, enviar un mensaje a todos los invitados diciendo que no habría cena, y luego hacer las maletas y desaparecer de la vida de Las, dejándole que se ocupara de las consecuencias. Pero algo se lo impedía. Tal vez el orgullo, tal vez el deseo de no parecer una víctima a los ojos de los colegas de su marido. O tal vez una comprensión instintiva de que huir no le daría ninguna satisfacción. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Las. «Hola, cariño», su voz sonaba despreocupada. «La secretaria me ha dicho que te has pasado por aquí. Gracias por la comida. Eres muy amable». «De nada», contestó Portia, intentando mantener la normalidad en su voz. «Quería darte una sorpresa, pero me han llamado de la galería». «No es para tanto», dijo Las. «¿Va todo bien con la exposición?» «Ni siquiera se da cuenta de que lo sé», pensó Portia. «Sigue haciendo el papel de marido preocupado». «Sí, solo unos problemillas técnicos», mintió. «Estoy de camino a casa para reunirme con los proveedores». «Estupendo», sonó aliviado. «Yo también llegaré pronto. Quiero ayudar con los últimos preparativos». «Claro», Portia hizo una pausa.
Las noche es muy importante para ti, ¿verdad? Sí, respondió tras un momento de confusión. Podría ser un gran avance para la empresa y hay algo más de lo que quiero hablar, pero discutámoslo en casa. Muy bien, dijo Portia. Hasta luego. Terminó la conversación sintiéndose extrañamente tranquila. Ahora que sabía la verdad, parte de la incertidumbre había desaparecido. La situación era terrible, pero al menos era comprensible. Portia paró un taxi y se dirigió a casa. Por el camino, empezó a plantearse qué hacer a continuación. Su instinto le decía que cancelar la cena o hacer un escándalo público no le traería más que una humillación adicional. Todo el mundo murmuraría sobre la pobre esposa abandonada que había sido cambiada por su marido por una joven ayudante con un bebé en camino. Es una historia típica, banal hasta la náusea. No, si esta noche iba a ser un punto de inflexión en su vida, que fuera en sus términos. Las y Vivian planeaban hacer un anuncio que la humillaría delante de todos los invitados. Bueno, ella podía tomar la iniciativa. Cuando el taxi llegó a su casa, Portia ya tenía un plan en mente. Pagó al conductor y entró, donde la portera la recibió como de costumbre. Los floristas ya la esperaban en el piso, preparando arreglos de lirios blancos, sus flores favoritas, aunque la siempre había preferido las rosas para las ocasiones formales. Hoy esa elección parecía especialmente simbólica. Todo según lo previsto, señora Nightingale, le informó el florista jefe. Terminaremos en media hora. Bien, asintió Portia. Adelante. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y recuperar la compostura. Mirando su reflejo en el espejo, Portia vio sus ojos manchados de lágrimas y su rostro pálido. No podía ser. Si quería mantener su dignidad, tenía que estar impecable. Portia se preparó un baño de aceites aromáticos y se sumergió en el agua caliente, intentando calmar los nervios. Pensó en sus 3 años de matrimonio, en lo mucho que le quería y confiaba en él, y en lo fácil que él había traicionado esa confianza. Pero ahora no era el momento de llorar y autocompadecerse. Era el momento de tomar una decisión. ¿Cómo reaccionar ante la noticia que Las y Vivian planeaban anunciar esta noche? Podía fingir sorpresa, incluso conmoción, y retirarse obedientemente, dejando que los invitados la miraran incómodamente y cuchichearan a sus espaldas. Podía montar un escándalo, decir lo que pensaba de su marido infiel y su amante embarazada, pero ambas opciones parecían predecibles. Exactamente lo que una mujer normal haría en una situación así. Pero Portia nunca se había considerado normal. Ella era una artista, alguien acostumbrado a pensar fuera de la caja y ver el cuadro más grande. Y ahora necesitaba crear su propia imagen de esta noche. Salió del baño, se secó bien el pelo y se maquilló para resaltar sus ojos esmeralda, el rasgo que una vez había cautivado a Las. Después abrió el armario y revisó su ropa. Su mirada se posó en el vestido nuevo que se había comprado hacía una semana y que pensaba ponerse en el aniversario de su primera cita. Era de color esmeralda, elegante, con un escote profundo pero no provocativo. Perfecto para esta noche. Portia estaba casi lista cuando oyó abrirse la puerta principal. Las había llegado a casa. Portia, llamó desde el pasillo. Ya estoy en casa. En el dormitorio, respondió ella respirando hondo para tranquilizarse. Me estoy cambiando. Las apareció en la puerta, un poco tenso, pero intentando disimularlo con una sonrisa. Vaya, dijo mirándola. Estás estupenda. Gracias. Portia se volvió hacia el espejo y se ajustó los pendientes. Una gran noche merece un atuendo especial, ¿no? Por supuesto. La se acercó y le puso las manos sobre los hombros. Portia, antes de que lleguen los invitados, me gustaría... Oh, mira, son casi las 6, la interrumpió mirando el reloj. El servicio de catering llegará en cualquier momento. ¿Te da tiempo a cambiarte? Las parecía un poco confusa, pero asintió. Por supuesto. Iba a decir, hablemos de ello después de cenar, ¿vale? Portia sonrió, soltándose de sus brazos. Ahora tenemos que prepararnos para la recepción. Salió del dormitorio, dejando a Las con una expresión de desconcierto en el rostro. Estaba claro que quería advertirle del anuncio previsto, tal vez para suavizar el golpe. Pero Portia no se lo iba a poner fácil. Que se pusiera nervioso. Los floristas ya estaban terminando en el salón, y los representantes del catering llamaban al timbre. La siguiente hora transcurrió en un frenesí de preparativos. Organizar la comida, comprobar los vinos,
dar los últimos toques a la decoración de la mesa. Portia dirigió el proceso con una eficiencia indiferente, como si estuviera organizando un evento de negocios ordinario, en lugar de una cena en la que iba a ser humillada públicamente. Las, que se había puesto un traje azul oscuro que le hacía especialmente atractivo, ayudaba con los preparativos, lanzándole miradas preocupadas. Parecía presentir que algo iba mal, pero no sabía muy bien de qué se trataba. ¿Va todo bien?, preguntó cuando estuvieron solos unos minutos. Pareces tenso. Solo quiero que la velada salga perfecta, respondió Portia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tú misma has dicho que es importante para ti, para nosotros. Al pronunciar las últimas palabras, se sintió amargada. Nosotros ya no existía. Estaba Las, estaba Portia y estaba Vivian con un niño creciendo en su interior. A las 7 de la tarde, sonó el primer timbre. Comenzaba la cena que iba a cambiarlo todo. Portia respiró hondo y salió a recibir a sus invitados, con la sonrisa de una mujer que aún no sabe que su mundo está a punto de desmoronarse. Pero a diferencia del guión concebido por Las y Vivian, esta obra tendría un director diferente. Y Portia Nightingale estaba decidida a asumir el papel. El amplio salón de los Nightingale se iba llenando poco a poco de invitados. Portia estaba en la puerta junto a Las, recibiendo a cada uno de los que llegaban con una sonrisa impecable y saludos cordiales, como si fuera una actriz en una obra bien ensayada. Los primeros en llegar fueron los Thompson, Robert, el socio principal del bufete, y su esposa Marianne, una mujer de mirada perspicaz y lengua afilada. «Portia, querida, estás maravillosa», exclamó Marianne, abrazando a la señora de la casa. «Ese vestido resalta tus ojos a la perfección». «Gracias, Marianne», respondió Portia, tratando de mantener la naturalidad en su voz. «Me alegro de que hayas podido venir». Robert estrechó la mano de Las, luego se inclinó y besó a Portia en la mejilla. «Una gran noche, ¿eh?», dijo guiñándole un ojo. «Las dice que el trato está casi en el bolsillo». «Eso espero», sonrió Portia lanzando una rápida mirada a su marido. «Ha trabajado mucho en este proyecto». «Y con razón», asintió Robert. «Con esas habilidades, llegará lejos. Mucho más allá de mí», pensó Portia, pero dijo en voz alta. «Adelante, por favor». «¿Champán?». A los Thompson les siguieron los Harrison y los Campbell, otros dos socios con sus esposas, luego el matrimonio Morgenstern, en representación de los inversores, y Julian Price, un influyente asesor financiero. Todos ellos eran representantes de ese mundo cerrado de Wall Street, donde el dinero y las conexiones significaban más que la sinceridad o la lealtad. Portia desempeñó el papel de anfitriona impecable. Ofreció bebidas, presentó a los invitados que no habían sido presentados antes, entabló conversaciones triviales. Pero una parte de su mente permanecía cautelosa, esperando la llegada del último invitado. También Las parecía tenso. A menudo miraba el reloj y la puerta, interrumpiendo la conversación a medias cuando sonaba el timbre. Pero cada vez resultaba ser la persona equivocada. A las 8:20, cuando todos empezaban a preguntarse si debían empezar a cenar sin un invitado de última hora, por fin sonó el timbre. Portia vio que Las se estremecía y terminó rápidamente su whisky. «Voy yo», dijo, dirigiéndose a la puerta. Portia se quedó con sus invitados, continuando contándole a Eleanor Morgenstern su trabajo en la galería, aunque todo en su interior se agarrotaba. Oyó la voz de Las. «Por fin, ya estábamos preocupados». Y la respuesta de la mujer. «Lo siento, el taxi se ha quedado atascado en el tráfico». Y así entraron en el salón. Las y una mujer que sin duda era Vivian Mellow. Portia ya la había visto antes en la oficina, pero ahora podía verla mejor. Vivian era guapa, pero no en el sentido clásico de la palabra, sino con una naturalidad que atraía todas las miradas. Cabello castaño recogido en un peinado sencillo pero elegante, cálidos ojos marrones, una sonrisa abierta y un poco tímida. Llevaba un vestido burdeos oscuro que realzaba su esbelta figura, sin insinuar su posición interesante. «Permítanme presentarles a Vivian Mellow», anunció Las, y Portia notó cómo evitaba cuidadosamente mirar en su dirección. «Mi ayudante personal y parte integrante de nuestro equipo en este proyecto». Vivian saludó cortésmente a todos los invitados y luego Las, como si cumpliera un deber ineludible pero desagradable, la condujo hasta Portia. «Querida», dijo con una sonrisa tensa, «esta es Vivian, mi asistente personal, de la que te he hablado». «Asistente personal». Portia sintió que le subía una oleada de amargura por dentro.
Qué ironía había en aquellas palabras. Qué humillación se escondía tras aquella noción aparentemente inocente. Es un placer conocerte por fin, dijo Vivian con impecable cortesía, tendiéndole la mano. Las me ha hablado mucho de ti. Lo mismo digo, respondió Portia, estrechando la mano de la mujer que llevaba al hijo de su marido. El tacto era cálido, casi agradable, lo que hacía la situación aún más surrealista. Las siempre hablaba de su increíble ayudante. Era cierto, y Portia no pudo evitar notar la ironía de la situación. Las hablaba de Vivian todo el tiempo, sin darse cuenta de que cada mención ponía un ladrillo en el muro de la sospecha. Solo cosas buenas, espero, dijo Vivian riendo nerviosamente, y Portia notó que su mirada se desviaba hacia Las por un momento, en busca de apoyo. «Oh, solo buenas críticas», sonrió Portia al ver que Vivian palidecía ligeramente bajo su mirada. Las se apresuró a intervenir. «Vivian, déjame ofrecerte una copa. ¿Champán?» No, gracias». Vivian lanzó una rápida mirada a Las. «Prefiero beber agua mineral». Portia no pasó por alto este intercambio de miradas y el rechazo del alcohol. Por supuesto, Vivian no bebería en su posición. «Te traeré agua», dijo Portia con fingida preocupación. «¿Con o sin limón?» «Sin, gracias», respondió Vivian, claramente sorprendida por la cortesía de su anfitriona. Cuando Portia se dirigió a la barra, oyó que Marianne Thompson le preguntaba a Vivian: «¿Así que eres nueva en el equipo? Las dice que eres muy valiosa para la empresa». «Hace un año», respondió Vivian. «Vengo de Goldman Sachs. Siempre quise trabajar en un ambiente más de cámara, más íntimo, querrás decir», pensó Portia mientras servía agua en un vaso. Le tendió la copa a Vivian, que sonrió agradecida. Sus miradas se cruzaron un instante, y Portia vio una mezcla de emociones en los ojos marrones de Vivian. Gratitud, incomodidad y algo más. ¿Culpa? «Gracias», dijo Vivian en voz baja. «Tienes una casa preciosa». «Es mérito de Las», respondió Portia con indiferencia. «Eligió este lugar. Dijo que aquí veía nuestro futuro». Vio que la mano de Vivian temblaba mientras sostenía su copa. Antes de que la conversación pudiera continuar, Las anunció que era hora de cenar. Los invitados se dirigieron al comedor, donde la mesa estaba puesta con un mantel blanco, plata y cristal. En el centro había arreglos de lirios blancos, las flores favoritas de Portia, aunque Las siempre prefería las rosas para las ocasiones formales. Para sorpresa y enfado de Portia, Las sentó a Vivian a su lado, ocupando el asiento de enfrente. «Espero que no te moleste esta disposición de los asientos», dijo, volviéndose hacia su esposa. «He pensado que sería interesante que hablarais». Portia se fijó en la mirada de preocupación que intercambiaron Las y Vivian. Obviamente, aquella decisión no había formado parte de sus planes. «Es una idea estupenda», dijo, extendiendo la servilleta sobre su regazo. «Estoy segura de que encontraremos algún punto en común». La cena comenzó con una ensalada ligera y vino blanco de la cosecha del año en que Portia y Las se habían casado, una elección simbólica que ahora parecía una amarga burla. La conversación en la mesa fluyó con facilidad, pasando de la política al arte, del sector inmobiliario a los viajes. Robert Thompson compartió sus impresiones sobre un reciente viaje a Japón. Julian Price habló de las nuevas tendencias de la inteligencia artificial para los mercados financieros y Patrick Campbell discutió con Morgenstern sobre las perspectivas de las criptodivisas. Portia apenas participó en la conversación general, observando cómo interactuaban Las y Vivian. Intentaban no mirarse demasiado a menudo, pero cada vez que sus miradas se encontraban, Portia veía en ellas una comprensión y una cercanía que la hacían apretarse por dentro. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Las?», preguntó a Vivian cuando sirvieron el plato principal, un filete de salmón con verduras a la parrilla. «Casi un año», respondió Vivian, cortando con cuidado un trozo de pescado, «pero parece como si nos conociéramos desde hace mucho más tiempo». «Lo entiendo», asintió Portia. «Las sabe acercarse a la gente. Es uno de sus talentos». Vivian se sonrojó y lanzó una mirada preocupada a Las, que estaba ocupada hablando con James Morgenstern. «Es un muy buen mentor», dijo, eligiendo sus palabras. «He aprendido mucho de él». «Estoy segura de que sí». Portia bebió un sorbo de vino. «¿Cuál es el proyecto en el que estás trabajando ahora?» Las dijo que era algo grande. «Oh, estamos trabajando en la fusión de 2 empresas tecnológicas». Vivian se animó visiblemente, cambiando a un tema profesional.
Es un asunto muy complejo que requiere un análisis y una planificación minuciosos. Suena fascinante, dijo Portia, aunque nunca le habían interesado mucho las finanzas. ¿Cuáles son las perspectivas? Muy buenas, si todo va según lo previsto, sonrió Vivian. Esperamos cerrar el trato en los próximos meses. En los próximos meses, se repitió Portia. Para entonces, a Vivian se le notaría la barriga y todo el mundo entendería la razón del precipitado matrimonio, o quizá incluso del repentino divorcio de Lass y Portia. ¿Y cómo trabajas con mi marido?, preguntó Portia, bajando la voz. ¿Es un jefe tan exigente como tu marido? Vivian se atragantó con el agua, y Portia le palmeó la espalda con compasión. Lo siento, murmuró Vivian, limpiándose los labios con un pañuelo. El señor Nightingale es muy profesional. A veces demasiado profesional. Se rió nerviosa. ¿En qué sentido? Portia se inclinó más hacia ella, como si estuvieran hablando de inofensivos cotilleos de oficina. Bueno, se fija mucho en los detalles. No se le escapa nada, se apresuró a decir Vivian, claramente nerviosa. Es una cualidad que aprecio. Portia asintió, como si comprendiera perfectamente lo que Vivian decía. De hecho, se daba cuenta de lo difícil que le resultaba a la mujer mantener aquella farsa. Le costaba decir cada palabra sobre Lass y estaba claro que temía revelar la verdadera naturaleza de su relación. ¿Piensas quedarte mucho tiempo en la empresa?, preguntó Portia, fingiendo entablar una conversación trivial. Vivian vaciló y miró a Lass por un momento. Espero tener una relación duradera, sí. Maravilloso, sonrió Portia. Seguro que tenéis un gran futuro juntos. A Vivian no se le escapó la ambigüedad de la frase. Se puso pálida y bajó la mirada a su plato, perdiendo claramente el apetito. Al otro lado de la mesa, Lass estaba enfrascado en una animada discusión con Morgenstern y Price sobre las perspectivas de la fusión, pero Portia se dio cuenta de que lanzaba miradas preocupadas en su dirección. Estaba claramente nervioso, sin saber de qué hablaban las mujeres. He oído que trabajabas en Goldman Sachs, continuó Portia, sin querer detener el interrogatorio. ¿Por qué decidiste dejarlo? Es un lugar prestigioso. Sí, pero... Vivian respiró hondo. Buscaba un lugar donde pudiera implicarme más en los proyectos, no ser una analista más en una enorme corporación. ¿Y lo encontraste en Nightingale Partners?, preguntó Portia con mirada inocente. Sí, sonrió Vivian sinceramente por primera vez aquella noche. El señor Nightingale me está dando la oportunidad de demostrar mi valía. Cree en mí más que nadie. Portia vio en sus ojos lo que había temido ver. Verdadero afecto, incluso amor. No era solo un romance de oficina o una debilidad momentánea. Vivian quería de verdad a Lass. Es maravilloso que crean en uno, dijo Portia en voz baja. Recuerdo cuando Lass y yo empezamos. Siempre apoyó mis esfuerzos creativos, incluso cuando nadie más creía en mí. Vivian parecía querer caerse al suelo. Portia, tartamudeó. Sé que tú y quiero decir, ¿qué sabes? Portia enarcó una ceja. Sé lo mucho que significas para él, terminó Vivian, desviando la mirada. Portia casi admiró su contención. La situación era insoportablemente incómoda, pero Vivian mantuvo la calma. En ese momento, Lass se acercó con un vaso de whisky en la mano. Parecía nervioso, pero intentó ocultarlo tras una sonrisa despreocupada. ¿De qué habláis en secreto?, preguntó poniendo la mano en el respaldo de la silla de Portia, pero sin tocarla. Del trabajo, respondió Vivian rápidamente. Le estaba hablando a Portia de nuestro proyecto. Oh, asintió Lass, claramente relajado. Espero que no la hayas aburrido con detalles técnicos. Mi mujer prefiere el arte a los números. En absoluto, dijo Portia sonriendo a su marido. Las historias de Vivian son muy interesantes. Incluso he empezado a entender por qué aprecias tanto su ayuda. Lass se quedó helado, intentando descifrar la implicación de sus palabras, pero Portia mantuvo su sonrisa serena. Tosió y cambió de tema. El postre está a punto de servirse. ¿Café o té? Té, por favor, dijo Portia. Té para mí también, añadió Vivian. Lass asintió y dio un paso atrás para pasar el pedido al camarero. Portia vio que se quedaba en la barra, tomando otro trago de whisky antes de volver con sus invitados. Estaba claro que se preparaba para el próximo anuncio. El postre, un soufflé de chocolate con bayas, se sirvió junto con café y té. Los invitados comentaban animadamente el plato, elogiando la elección de Portia. El ambiente era cálido y relajado,
con todos disfrutando de la comida y la conversación. Solo en la mesa se sentía la tensión del triángulo. Portia, Laz y Vivian. Cada una de ellas tenía un papel diferente en esta obra, pero solo Portia conocía todos los guiones. Las ha trabajado mucho en este proyecto, dijo dirigiéndose a todos los invitados. A veces siento que tengo una rival. Los invitados se rieron, tomándoselo a broma, pero Vivian palideció y Laz se atragantó con el vino. El trabajo es una amante celosa, convino Robert Thompson. Mi Marianne ha amenazado más de una vez con divorciarse de mí por mis retrasos. Oh, yo nunca llegaría tan lejos, dijo Portia con una sonrisa. Comprendo la importancia de una carrera. Es solo que a veces te gustaría que tu marido fuera más abierto sobre sus asuntos. Las parecía querer desaparecer. Terminó rápidamente su vino y se levantó, dando golpecitos con el tenedor en su vaso. Amigos, comenzó cuando todos le prestaron atención. Quiero dar las gracias a todos por acompañarnos esta noche. Esta velada es especial por muchas razones. Portia vio que Vivian se tensaba y agarraba la servilleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Por fin había llegado el momento que ella y Laz habían estado esperando y temiendo. No estamos aquí solo para celebrar el éxito del trimestre y el próximo acuerdo, continuó Laz. Hay otra noticia que me gustaría compartir con ustedes. Hizo una pausa, recorrió la mesa con la mirada y se detuvo un momento en Portia. En sus ojos vio una mezcla de culpa, determinación y arrepentimiento. Pero antes de continuar, Laz levantó la copa. Me gustaría dar las gracias a mi mujer, Portia, por organizar esta maravillosa velada y por su apoyo constante. Sin ella, nada de esto habría sido posible. Los invitados aplaudieron y Portia asintió cortésmente, aceptando el cumplido. Era irónico darle las gracias por haber contribuido a preparar el terreno para su propia humillación. Y ahora, continuó Laz cuando los aplausos se apagaron, me gustaría compartir con ustedes una noticia de gran importancia para el futuro de nuestra empresa. Portia vio que Vivian se relajaba ligeramente. Evidentemente, Laz había decidido anunciar primero los éxitos empresariales, antes de pasar a las noticias personales. Gracias al increíble trabajo de todo el equipo, y en especial de mi ayudante Vivian, Laz asintió en su dirección, estamos a punto de cerrar el mayor acuerdo de la historia de Nightingale Partners. La fusión entre TechFusion e Innova Systems se completará a finales de trimestre, y nuestra empresa será el asesor financiero clave en el proceso. Los invitados rompieron en aplausos y felicitaciones. James Morgenstern levantó su copa. Por Nightingale Partners y un futuro brillante. Todos bebieron y Laz continuó. Esta es realmente una ocasión trascendental para nosotros. Y quiero destacar la contribución de Vivian Mello. La miró con un cariño que no podía ocultar. Sin su capacidad analítica, su dedicación y su increíble intuición, no habríamos conseguido estos resultados. Vivian se sonrojó ligeramente ante el cumplido y los invitados volvieron a aplaudir. Portia notó que Marianne Thompson le lanzaba una mirada comprensiva. Obviamente, la experimentada mujer reconocía las señales que Laz había intentado ocultar tan ineptamente. Y en ese sentido, hizo una pausa respirando hondo. Tengo que hacer un anuncio más. Aquí está, el momento de la verdad. Portia vio que Vivian se enderezaba, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. Laz lanzó a su esposa una rápida mirada llena de culpabilidad y continuó. Hay momentos en la vida en que tenemos que admitir. Laz, lo interrumpió Portia, levantándose de su asiento. Antes de que continúes, a mí también me gustaría decir unas palabras. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Laz se quedó con la boca abierta, sin esperarlo. Vivian se puso aún más pálida, si es que eso era posible. Por supuesto, cariño, dijo finalmente Laz, sentándose lentamente en una silla. Portia cogió su copa de vino y miró a los invitados, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Por fin había llegado el momento para el que se había estado preparando desde que supo la verdad. Yo también quiero brindar, dijo alto y claro. Por la verdad que, como sabemos, siempre sale a la luz tarde o temprano. Se hizo el silencio en el comedor. Todos los ojos estaban fijos en ella, una mujer elegante con un vestido esmeralda, de pie, con una copa de vino y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Laz se congeló como un animal atrapado, y Vivian se puso tan pálida que parecía a punto de desmayarse. Hace 3 años, continuó Portia, tomando un pequeño sorbo de vino, me casé con el hombre que creía que era el amor de mi vida. Intercambiamos votos y prometimos sernos fieles,
compartir nuestras alegrías y nuestras penas y apoyarnos mutuamente en todo lo que hiciéramos. Hizo una pausa y la habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. En esos 3 años habían pasado muchas cosas. Las creó un negocio de éxito. Yo desarrollé mi carrera artística. Hemos creado un hogar lleno de... Le tembló la voz, pero enseguida se recompuso. Lleno de esperanza en el futuro. Los invitados se miraron con creciente preocupación. Lo que había empezado como un brindis informal de acción de gracias se estaba convirtiendo claramente en algo más. Marianne Thompson lanzó a su marido una mirada de advertencia, como diciendo, «Te lo dije. Hoy es un día muy especial», continuó Portia. «Un día que estoy segura de que todos los presentes recordarán. Un día en el que no solo celebramos logros profesionales, sino también noticias personales». Las intentó levantarse, pero Portia le detuvo con una mirada tan autoritaria que se hundió en su silla. Las tiene razón al decir que Vivian ha desempeñado un papel fundamental en el éxito de la empresa. Portia se volvió hacia la mujer congelada. Su dedicación, sus habilidades, su cercanía a mi marido no pueden exagerarse. Un susurro recorrió la sala. Eleanor Morgenstern se tapó la boca con la mano. Julian Price abrió los ojos con comprensión y Robert Thompson frunció el ceño, pasando la mirada de Las a Vivian y viceversa. «Portia», empezó Las con voz tensa, «creo que deberíamos hablar en privado». «Oh no, cariño», lo interrumpió Portia con una sonrisa glacial. «Fuiste tú quien quiso hacer el anuncio delante de todos. Yo solo te estoy ayudando». Volvió a dirigirse a los invitados. «¿Sabéis qué es lo más interesante de la vida? Que a veces las noticias más importantes nos llegan por casualidad, en el momento más inesperado. Por ejemplo, esta tarde decidí sorprender a mi marido llevándole la comida a la oficina. La se puso pálida al darse cuenta de lo que había pasado. Vivian cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Imagínese mi sorpresa», continuó Portia, con voz serena pero firme, «cuando oí por casualidad una conversación muy interesante entre mi marido y su asistente personal». «Portia, por favor», intentó interrumpir Las, pero ella le ignoró. «Una conversación sobre las 2 rayas del análisis». Portia hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Sobre los resultados del análisis de sangre, sobre la edad gestacional de 3 semanas». La sala estalló en gritos de sorpresa. Marianne Thompson susurró algo al oído de su marido. Sarah Campbell movió la cabeza con desaprobación, y James Morgenstern miró fijamente su vaso, deseando claramente estar en cualquier sitio menos aquí. «También me enteré», continuó Portia, mirando directamente a Las, «de que planeabas anunciar la noticia esta noche, en la cena que yo había organizado. Anunciarme, en presencia de todos tus colegas y socios, que mi marido espera un hijo con otra mujer». Vivian sollozó en silencio, y Las puso cara de haber recibido un puñetazo. «Portia, eso no es cierto», empezó a decir, pero se detuvo al darse cuenta de lo absurdo de su objeción. Lo era, y todos los presentes lo sabían. «Bueno», Portia se enderezó y levantó la copa. «Ahora que todos estamos aquí y sabemos la verdad, me gustaría proponer un brindis». Miró alrededor de la sala, deteniéndose en cada uno de los invitados, como si estuviera absorbiendo sus reacciones. Una mezcla de sorpresa, vergüenza y, en algunos casos, regodeo mal disimulado. «Por una nueva vida», dijo Portia alto y claro. «Por el bebé que nacería dentro de 8 meses y medio. Por Vivian, que dará a Las lo que yo, obviamente, no pude. Y a la verdad que siempre, tarde o temprano, sale a la superficie». Tomó un sorbo de vino, sin apartar los ojos de su marido, que permanecía sentado con la cabeza gacha, incapaz de encontrar su mirada. Ninguno de los invitados levantó la copa. En su lugar, reinaba en la sala un silencio pesado e incómodo, solo roto por el tic-tac del reloj y los sollozos ahogados de Vivian. «Portia», habló por fin Las con voz ronca, «no habíamos planeado que fuera así». «¿Qué es exactamente lo que no planeamos, Las?», le interrumpió Portia. «¿No planeaste que yo lo descubriera? ¿O no planeaban humillarme delante de todos? ¿Qué es?» «No queríamos hacerte daño», dijo Vivian en voz baja, atreviéndose a hablar por primera vez en mucho tiempo. «Ocurrió...» «No», la detuvo Portia. «No lo expliques, no te disculpes. Está perfectamente claro». Dejó el vaso sobre la mesa y se volvió hacia los invitados. «Pido disculpas por este giro inesperado de los acontecimientos.
Creo que todos necesitamos algo de tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado, para procesar lo ocurrido. El postre y el café pueden servirse en el salón para quienes deseen quedarse. Nadie se movió de sus asientos. Todos parecían paralizados por la conmoción y la incomodidad de la situación. James Morgenstern fue el primero en romper el silencio, aclarándose la garganta. Quizá deberíamos... vaciló, claramente inseguro de cómo sugerir adecuadamente que todos se marcharan. Sí, creo que deberíamos irnos, dijo su esposa Eleonora, levantándose de la mesa. Gracias por la cena, Portia. Ha sido informativa. Los demás invitados empezaron a levantarse también, murmurando disculpas y despedidas incómodas. Nadie miró directamente a Laz ni a Vivian, como si de repente se hubieran vuelto invisibles o estuvieran cubiertas de lepra. Portia se quedó en la puerta del comedor, saludando cortésmente con la cabeza a cada invitado que se marchaba, manteniendo una postura impecable y una sonrisa tranquila, aunque todo en su interior gritaba de dolor y humillación. Marian Thompson se quedó apretándole la mano. «Llámame mañana», susurró. «No tienes por qué pasar por esto sola». Portia asintió agradecida, pero no contestó. Las palabras parecían superfluas ahora. Cuando el último invitado se marchó, solo quedaban ellas tres, Portia, Laz y Vivian. Un trío incómodo, unido por la traición y las esperanzas frustradas. «Portia», empezó Laz dando un paso hacia ella. «Tenemos que hablar». «No», cortó ella, retrocediendo. «Ahora no hay nada que hablar. Ya he dicho todo lo que quería decir. Ahora te toca a ti asumir las consecuencias». «Pero no podemos». «Podemos», lo interrumpió Portia. «Y lo haremos. Me voy a casa de Zoe a pasar la noche. Mañana enviaré a por mis cosas. Te comunicarás con tu abogado a través de mi representante». Laz parecía confundido, como si no pudiera creer que todo se hubiera desmoronado tan rápida e irrevocablemente. «Portia, por favor», suplicó. «Al menos intentemos hablar de esto como adultos. Sé que es culpa mía, pero ¿como adultos?». Portia sonrió con amargura. ¿Organizan los adultos la humillación pública de sus cónyuges? ¿Los adultos mienten durante meses, engañan, tienen hijos a escondidas? Vivian sollozó y se abrazó a sí misma. «Nunca quise destruir a tu familia. Simplemente ocurrió». «Nada ocurre porque sí, Vivian», respondió Portia con calma, mirándola sin ira, pero tampoco sin compasión. «Toda elección tiene consecuencias. Los dos habéis elegido. Ahora aceptadla». Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, dejándolas de pie en medio del comedor, con la cena sin comer y el vino sin beber. Detrás de ella oía voces apagadas. Las le decía algo con fervor a Vivian, que respondía entre lágrimas. Sus problemas, su drama. Portia ya no formaba parte de él. En el dormitorio, recogió rápidamente lo necesario en una pequeña bolsa. Cepillo de dientes, muda de ropa, papeles, joyas que atesoraba. No era mucho para 3 años de matrimonio. Todo lo demás podía esperar hasta mañana. Se había quitado la alianza, el anillo de platino con un diamante que Laz le había colocado en el dedo, con tan solemnes promesas de amor eterno. Ahora le resultaba pesado y extraño. Portia colocó el anillo en la mesilla de noche, junto a la fotografía de su boda. Un final simbólico para un capítulo de su vida. Cuando salió del dormitorio con el bolso en la mano, Laz estaba sola en el pasillo. Vivian se había marchado o esperaba en otra habitación. «¿De verdad te vas?», preguntó, y había sorpresa en su voz, como si no hubiera creído hasta el final que ella fuera capaz de dar un paso tan decisivo. «¿Qué esperabas, Laz?», preguntó Portia con cansancio. «¿Que aplaudiera tu anuncio? ¿O que bendijera tu unión? ¿O que tal vez sugiriera que Vivian se mudara con nosotras para criar al bebé en trío? No, claro que no, pero…». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Pensé que al menos hablaríamos. Intentar averiguar cómo seguir adelante». «Lo haremos», asintió Portia. «A través de nuestros abogados, sobre el reparto de bienes y las condiciones del divorcio». «¿Divorcio?», dijo la palabra como si fuera la primera vez que la oía. «¿Estás segura de que es la única salida? Podríamos hacer terapia, darnos tiempo». Portia lo miró desconcertada. «¿Hablas en serio? Me engañaste con una compañera de trabajo, la dejaste embarazada, ¿y me ofreces terapia? ¿Qué se supone exactamente que vamos a sanar, Laz?». «Sigo queriéndote», dijo en voz baja, con lágrimas brillando en los ojos. «Es verdad, lo que le pasó a Vivian fue un error, una debilidad,
Un hijo no es una debilidad ni un error, replicó Portia con frialdad. Es consecuencia de tus decisiones conscientes. Y ahora tienes que vivir con ello. El taxi ya debería estar esperando abajo. Adiós, Las. Espero que seas un buen padre. El niño no tiene la culpa de que su padre sea un mentiroso y un traidor. Con esas palabras, pasó junto a él hacia la puerta sin mirar atrás ni permitirse llorar. Las lágrimas podían esperar hasta que estuviera sola. ¡Portia! Las la llamó cuando ya estaba en la puerta. Por favor, lo siento, nunca quise hacerte daño. Ella se detuvo, pero no se volvió. ¿Sabes cuál es el problema, Las? Nunca quisiste hacerme daño, pero nunca pensaste en mí. En cómo me sentiría cuando descubriera la verdad, en lo humillante que sería enterarme de que la amante de tu marido se había quedado embarazada en una cena. Solo pensabas en ti, en tus deseos, en tu comodidad, y de eso se trataba. Sin esperar respuesta, abrió la puerta y salió al pasillo. El sonido de la puerta al cerrarse sonó como el acorde final de su matrimonio. En el ascensor, Portia se permitió por fin exhalar. La tensión que había estado conteniendo toda la noche empezaba a ceder, dando paso al vacío. Se sentía herida, sí, humillación sin duda, pero también un extraño entumecimiento, como si todo lo ocurrido no le hubiera sucedido a ella, sino a otra persona. Al salir de la entrada, vio un taxi esperando junto a la acera. El aire fresco de la noche la hizo estremecerse. En el coche, dio la dirección de Zoe y se recostó en el asiento, cerrando los ojos. Mañana sería un nuevo día y tendría que rehacer su vida de alguna manera. Pero hoy solo quería olvidar. Olvidar la cara de Las mientras hacía el brindis. Olvidar los sollozos de Vivian. Olvidar las miradas incómodas de los invitados. El taxi avanzaba lentamente por la ciudad nocturna y Portia pensaba en lo rápido que podía desmoronarse lo que parecía inquebrantable. 3 años. 3 años de vida, de amor, de esperanza. Y todo se había acabado en una noche. Quizá más tarde sentiría algo más. Rabia, alivio, incluso libertad. Pero ahora solo había vacío y fatiga. Demasiadas emociones para un solo día. No sabía lo que le esperaba mañana. Solo sabía que nunca volvería a aquella casa, a aquel hombre que había traicionado su confianza con tanta facilidad. Portia cerró los ojos, dejando que la oscuridad la envolviera. La mañana es más sabia al atardecer, dice la gente. Pero a veces la mañana solo trae una claridad que no hace que el dolor sea menos agudo. El taxi se detuvo frente a la casa de Zoe. Portia pagó, bajó del coche y subió los escalones hasta la puerta de su amiga. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida. Y hoy tenía que terminar.